Bueno, en la fijación de posición de nuestro grupo voy a hacer un poco un resumen casi un poco pedagógico de la situación, ¿no?, a nivel estatal, en qué lugar estamos para entender hacia dónde nos podemos mover, ¿no? España y Asturias, dentro de ella, tienen un problema de temporalidad y precariedad en sus administraciones públicas, debido a que durante años se han acumulado bolsas de trabajadores temporales ocupando plazas de carácter estructural de manera abusiva y en situación de fraude de ley. No puede ser, es inadmisible que desde las administraciones no se hayan hecho los procesos de consolidación y hayan dejado un fraude de ley a tantos interinos que se encuentran en la precariedad por esta irresponsabilidad. El decreto que ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados busca resolver esta situación, pero no obstante, si bien crea normativa para que este fraude de ley no pueda seguir produciéndose, frente a la situación de abuso que este mismo decreto reconoce, se opta por una solución insatisfactoria para el colectivo. La situación es extremadamente compleja, pues obliga casi, aquí se ha mencionado, a una especie de cuadratura del círculo, ¿no?, donde colisionan nada menos que tres intereses. El movimiento de interinos rechaza la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, pues considera que no sirve para atender sus reivindicaciones de acceso a la condición de trabajadores fijos ni para sancionar adecuadamente los abusos que se han cometido desde las administraciones. Exigen que se les haga trabajadores fijos sin pasar por un proceso selectivo, que se reconozca que la sanción a la Administración por haberlos tenido en situación de abuso de la temporalidad es la fijeza. Y creen que la indemnización que propone el Ministerio no sirve para compensar el abuso y que el plan de estabilización que se propone en el decreto es en realidad un ERE encubierto. Los sindicatos mayoritarios, como mi compañero de Izquierda Unida acaba de referir, en el sector de la función pública a nivel estatal, comisiones, UGT y CESIF, sin embargo, han llegado a un acuerdo respecto al decreto. Consideran que no es aceptable que se puedan convertir en fijos a trabajadores que no hayan pasado por el proceso selectivo. Están de acuerdo en que la mejor opción es la del plan de estabilización que propone el Ministerio y están de acuerdo con la indemnización propuesta, que sería tanto para los casos a futuros donde se cometa abuso como para aquellos trabajadores que, habiendo estado ya en situación de abuso, se presentaran al proceso selectivo que se impulsa con el plan de estabilización y no saquen plaza. Visión, por cierto, que no es unánime entre los sindicatos. Hay sindicatos tanto estatales, que no son mayoritarios, como de corte autonómico, como el ELA o los sindicatos canarios, que están en contra del decreto y defienden las mismas posiciones de los colectivos de interinos. Por último, aparte de los sindicatos y los movimientos de interinos, no los hemos mencionado en este encuentro, pero otras veces hemos hablado de ellos, están los opositores, que no están de acuerdo ni con lo que plantean los interinos ni con lo que plantean los sindicatos mayoritarios. Lo que ellos proponen es que haya procesos selectivos lo más abiertos posibles y donde lo que prime sea la nota que se saque en la oposición y no variables como la experiencia. Yo creo que, dado este totum revolutum, ¿no?, este complejísimo pastel que tenemos encima de la mesa, creo que hay que hacer un llamado a la prudencia mientras el Real Decreto se tramita como proyecto de ley para no vernos abocados a algunos de los escenarios que ciertos compañeros han puesto encima de la mesa, ¿no?, en intervenciones previas. Conflictividad judicial, agravios intergrupo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, yo creo que hay que abundar en algo que no hemos mencionado, y es que una administración pública justa con sus trabajadores redunda en una administración pública mejor para los ciudadanos. Muchas gracias.